Muy buenos días a todos. Hoy seguimos con la clase. Ya vamos por la semana 3. Ya cuestión de 2 semanas más y entramos ya al primer examen parcial. Se están pasando los días, ya van pasando rápido. Entonces, hoy seguimos con la parte que nos hizo falta de la semana 2, que es lo de presión atmosférica. Entonces, nosotros hoy vamos a empezar viendo qué es la presión atmosférica, pero antes de hablar sobre presión atmosférica, es importante definir qué es o preguntarnos qué es la presión. Entonces vamos a definir qué es la presión y qué es la atmósfera, ¿ya? Entonces, la presión vamos a entender como la fuerza aplicada en un área determinado, es decir, la fuerza dentro de un área. A eso nosotros le llamamos presión, que es la fuerza que se le aplica a un área determinada. Luego debemos de preguntar qué es atmósfera. Entonces, como venimos viendo, que la Tierra tiene 3 capas, ¿sí? Nosotros vemos que la Tierra va a tener 3 capas. Una es la hidrosfera, otra es la litosfera y la tercera capa es la atmósfera. La hidrosfera es todo el agua o todo lo que está como agua, que está en la tierra, como los océanos, los mares, los ríos, lagunas, etcétera. Todo lo que tiene agua o todo lo que es agua, nosotros le vamos a llamar hidrosfera. Ahora bien, la litosfera es toda la parte dura, se podría decir, o es la tierra donde nosotros nos encontramos parados. A esto nosotros le vamos a decir litosfera. Y por último, la atmósfera comprende de todos los gases que están alrededor de nosotros, o sea, todo el aire. Nosotros la semana pasada vimos los gases que componen a la atmósfera. Entonces, todos esos gases son los que forman la atmósfera. Entonces, la hidrosfera es todo lo que comprende el agua, todo lo que tiene agua o está formado por agua. La litosfera es todo lo duro donde nosotros nos encontramos parados. Y la atmósfera es todo lo que está sobre nosotros, formado por una capa de distintos gases. Vamos a recordarnos que la semana pasada básicamente vimos que el 70% está formado de nitrógeno, aproximadamente un 21% de oxígeno. De ahí está el vapor del agua y gases como el dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases. Entonces, ya sabiendo que la presión es una fuerza que ejerce sobre un área determinada y la atmósfera es todo lo que está formado por gases y que está alrededor de nosotros, entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Entonces, la presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre todo lo que se encuentra en la Tierra, es decir, la fuerza que ejerce el aire en nosotros. Y esa fuerza no es solamente en una dirección, es decir, de arriba para abajo y hacia los lados. Entonces, nosotros venimos y vemos aquí a esta ballena, es una ballena, vemos a la ballena aquí en el agua. Entonces, cuando está sumergido, vemos que tiene una fuerza en la parte superior. Viene y va a tener una fuerza acá, en la parte superior del agua. Y va a tener también fuerza en la parte de abajo, va a tener fuerza a los lados. Entonces,
esta ballena va a estar rodeado de fuerzas que muchas de ellas van a ser causadas por la atmósfera y otras son causadas también por el agua, ya que este se encuentra sumergido. Entonces, la atmósfera en sí nos va a genera una presión en nosotros, así como ustedes ahorita están sentados. Ya, ustedes están sentados, pero hay una presión que está de arriba hacia abajo, que es lo que nos hace que nosotros estemos aquí pegados. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Si nos sumergimos, tenemos fuerzas de arriba hacia abajo y fuerzas que nos buscan comprimir a los lados. Ya, podemos ver aquí la vaca. La vaca va a tener fuerza que la está aquí arriba hacia abajo y también va a tener fuerzas hacia los lados que lo que van a hacer es que lo que buscan es comprimirla. Entonces, al final nosotros estamos rodeados de presiones. ¿Por qué? Porque los gases nos están rodeando a nosotros, los gases de la atmósfera nos tienen rodeados y ellos nos generan una fuerza hacia todas las direcciones. Así funciona entonces la presión atmosférica, la fuerza desde arriba, pero también a los lados, es decir, en todos los sentidos. Estamos rodeados de gases y estos ejercen una presión sobre nosotros, aunque a veces se sienta más en unos lugares que en otros. Otra pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿cuánto vale la presión atmosférica o cuántos pascales, miligramos de mercurio, cuántas atmósferas o cómo? Entonces, para entrar a esto, vamos a hablar que ya hace muchos años está el señor evangelista Torricelli, se dio la, se ideó la forma de conseguir el valor de la presión atmosférica a nivel del mar, es decir, en una zona costera y a 0 °C. El evangelista Torricelli, él no es que sea evangelista, sino que así es su nombre, evangelista Torricelli, utilizó una cubeta. Pues vemos aquí, está el vino y utilizó una cubeta y utilizó una probeta o pipeta. Esta es la probeta o pipeta. Entonces, ¿qué hizo? Vino y tomó la probeta y la llenó de mercurio y él la colocó boca abajo en la cubeta. Vino y la colocó boca abajo en la cubeta. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Normalmente todos vamos a pensar que, o todos creemos que todo el contenido de que está, o todo lo que está dentro de la probeta, se tendría que se vaciara, ¿verdad? Que todo lo que está dentro de esta probeta se iba a vaciar porque le estamos dando vuelta. Entonces, lo que nosotros pensaríamos de primero es que esto se va a vaciar y todo se va a derramar dentro de la palangana o dentro de la cubeta. Pero no sucedió realmente en el experimento del evangelista Torricelli. Empezó a regresarse el mercurio y empezó a llenar la cubeta y empezó a disminuir el nivel de la probeta. Entonces, cuando él la puso, en lugar de que todo fuera hacia la cubeta, vio que empezó a bajar poco a poco y a una determinada altura se detuvo y ya no siguió bajando. Entonces él preguntó, ¿y aquí qué está pasando? Entonces el experimento consistía en tomar el recipiente de vidrio aproximadamente
esta probeta tenía 1 metro. Ya la probeta que llenó de mercurio, eso más o menos medía 1 metro. Lo tomó y lo invirtió dentro de la cubeta llena de mercurio. Y una vez que estaba sumergida, vino y destapó. Y lo que pasó que la columna de mercurio que estaba dentro del recipiente empezó a descender, pero no descendió hasta quedar vacío. Descendió hasta mantener una cierta altura. Entonces después vino él y midió la altura desde donde quedó el mercurio hasta abajo. Entonces él vio que quedaron 760 milímetros. La altura de esta era 760 milímetros. Entonces ahí vino él y se puso a pensar que tal vez pudo ser afectado por el diámetro de la probeta. Entonces vino y hizo otro experimento, pero ahora utilizó la misma probeta, una de un diámetro más grande y otra con un diámetro más pequeño. Entonces ahora puso las tres, hizo el mismo procedimiento que realizó con el primero de llenarlos con mercurio, tapaba la boquilla, lo sumergía, destapaba la boquilla y estos empezaban a bajar. Hizo todo el mismo procedimiento. ¿Y de qué se dio cuenta? ¿Cuál fue su sorpresa? Que sin importar el diámetro, todos bajaron a la misma altura. Este que está aquí a la derecha es un diámetro mucho más grande y bajó a la misma altura de 760 milímetros. De ahí vio el de diámetro más delgado y vio también que contenía la misma altura, que era también de 760 milímetros. Y con el que había usado desde el principio, volvió a observar que se paró o que la altura que este marcó fue la misma que se había obtenido en el primer experimento. Entonces aquí, ¿él qué hizo con este experimento? ¿Qué logró ver acá? Que el diámetro no afectaba cuánto de mercurio iba a bajar. No iba, el diámetro de la probeta no iba a afectar en el resultado. Siempre íbamos a obtener que el mercurio iba a descender, pero donde ya al llegar a una altura de 760 milímetros, el mercurio se iba a quedar estable, ya no iba a descender. Entonces ya probó con diferentes diámetros. Entonces todavía le hacía falta experimentar o hacer una prueba más. ¿Cuál era esta prueba? Si ya probó con una, probó con diferentes diámetros, ahora, ¿qué otra variante puede hacer? ¿Qué creen ustedes que otra variante pudo haber realizado? Todo el efecto clima y todo siempre fue el mismo, pero ahora lo que él hizo fue usar un recipiente más pequeño refiriéndonos a altura. Entonces él dijo, de repente siempre va a bajar algo, entonces si yo uso un recipiente más pequeño, vamos a ver cuánto baja. Entonces vino y hizo el otro experimento y utilizó un recipiente más pequeño que midiera menos de 760 milímetros para ver qué sucedía. Hizo lo mismo, vino, lo llenó de mercurio, lo tapó, lo metió a la cubeta y cuando lo destapó, él se dio cuenta que este no descendió, se quedó ahí. Entonces, ahí vio él que siempre se iba a mantener a una altura de 760 milímetros. Si usa un recipiente más pequeño, este no se va a vaciar para nada, o sea, se va a mantener lleno.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando nosotros llenamos el tubo de mercurio que había entre el mercurio y el vidrio que lo sostenía en el fondo, no hay nada. O sea que vemos que no hay nada, ¿ya? Entonces, cuando se invierte, la columna de mercurio desciende en, en este espacio, queda vacío. O sea, aquí en este espacio no nos va a quedar nada. ¿Sí? Aquí no nos va a quedar nada. Y como no hay nada, en este punto, aquí adentro, dentro de las paredes del tubo, la presión en este punto, la presión en el punto C, en esto de acá, va a ser cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este paso aquí está vacío. Aquí no hay ninguna presión. ¿Ya? Entonces, en el fondo del mercurio descendido, la presión se puede obtener fácilmente. Aquí en el punto B, que es en el fondo del mercurio, nosotros podemos tener aquí la presión fácilmente, utilizando el principio general de la hidrostática, que dice que la presión en un punto cualquiera del seno de un líquido es igual al peso específico del líquido por la profundidad. Entonces, ¿cuál es la profundidad? La profundidad va a ser esto de acá. Vemos que es esta columna. ¿Cuánto mide esta columna? Mide 760 milímetros. ¿Sí? ¿Y cuál es la densidad del mercurio? La densidad del mercurio es 133.28 newtons por metro cúbico. Entonces, la presión en el punto B va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Por el principio general de la hidrostática, sabemos nosotros que la presión en un punto cualquiera es el seno del líquido igual al peso específico del líquido en la profundidad. Entonces, la densidad por la altura. Esta es la fórmula de presión. Densidad por altura. ¿Densidad de qué? La densidad va a depender del líquido que nosotros estemos viendo. Aquí, como Roy Micheli, él lo hizo con mercurio, entonces usó la densidad del mercurio. Y la altura. Aquí está la altura. Entonces, la altura que nos dio es de 760 milímetros. La densidad del mercurio es de 133.28 newtons por metro cúbico. Y como nosotros vemos que esto al multiplicar la densidad por la altura, nos va a dar la presión en B. Y nosotros sabemos por, por los principios generales de la hidrostática, que se los repito, que nos dice que la presión de un punto cualquiera del seno de un líquido es igual. Entonces, nosotros sabemos, ustedes ya vieron lo que fue mecánica de fluidos, que la presión en este punto es la misma que en este punto. ¿Sí? Si ustedes ven la fórmula de presión, ¿qué es lo que va a afectar? ¿Qué es lo que puede cambiar? La presión depende de la altura, pero como aquí estamos a la misma altura, entonces no va a haber ningún cambio. La presión a la misma altura va a ser la misma en cualquier parte del mundo, ¿sí? Si estamos a la misma altura, la presión va a ser la misma. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la fórmula de presión, el material o el líquido que nosotros vayamos a utilizar es el que puede variar, pero
La altura, va a cambiar dependiendo nosotros dónde nos ubiquemos. Aquí vemos que tienen la misma altura. Entonces vemos que la presión del punto B y la presión del punto A son iguales. Entonces, ¿qué observamos aquí? Observamos que la presión en el punto A es la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la palangana abierta. ¿A qué presión está expuesta el punto A? Al aire, ¿sí? El aire es el que está realizando la presión atmosférica. Lo que está haciendo es presionando, generando una presión en el punto A. Entonces, esto va a ser la presión que ejerce la atmósfera. Entonces, nosotros vemos que la presión en B va a ser 133.28 newtons por metro cúbico por 0.76 metros. ¿Por qué? Si yo estoy poniendo aquí una altura de 160 milímetros, ¿por qué estoy poniendo aquí 0.76 metros? Tenemos que tener cuidado y a veces estos son muchos de los errores que cometemos nosotros. Son las famosas conversiones. Tenemos que tener cuidado que cuando realizamos operaciones matemáticas debemos de trabajar las mismas dimensiones. Si vamos a trabajar en milímetros, todo lo tenemos que tener en milímetros. Si vamos a trabajar en metros, todo lo tenemos que pasar a metros. Como dice, no podemos mezclar peras y manzanas, sino que tiene que ser peras con peras y manzanas con manzanas. Aquí esto no se puede mezclar milímetros con milímetros, metros con metros. Entonces, la densidad la tenemos en newtons por metro cúbico, que se nos hace más fácil convertir la altura a metros. Como nosotros sabemos bien que aquí hacemos nosotros que un metro tiene 1000 milímetros. Entonces, 760 dividido 1000 nos da 0.76 metros. Al realizar esta operación, nosotros vemos que la presión en el punto B es 101.3 newtons por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es 101, ¿por qué? Metros se va con, quita un metro acá, entonces newtons por metro cuadrado. Entonces aquí vemos que la presión es una fuerza que se le ejerce a un área conocida. Entonces, por cada metro cuadrado, la atmósfera ejerce 101.3 newtons. ¿Ya? En un metro cuadrado, esa presión ejerce la atmósfera. ¿Qué es newtons por metro cuadrado? Eso sabemos nosotros bien que esto son pascales. Entonces, nosotros podemos decir 101.3 pascales. Ahora, entonces, como vimos, el evangelista Torricelli, encontrándose a nivel del mar, midió la columna de mercurio y encontró que medía 700 milímetros, es decir, 76 centímetros, ¿sí? Entonces eso ya lo tenemos claro. Y este valor lo combinó con el mercurio y dijo que la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Por eso es que la presión se da a veces, la presión atmosférica se da como 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque es la altura que marcó. ¿Y cuál es el líquido? Mercurio. Entonces, 760 milímetros de mercurio. Esta es la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque en el punto A, que lo que está ejerciendo la presión es la atmósfera. Y con el punto B, nosotros pudimos obtener ese dato. ¿Por qué? Porque la presión en el punto B y en el punto A es exactamente la misma.
Entonces, por eso él, al hacer esa mezcla, él dijo que la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Ya si lo quieren pasar, ustedes lo quieren pasar a centímetros, entonces es 76 centímetros de mercurio. Y es así como se conoce entonces la presión atmosférica a nivel del mar, gracias al evangelista Torricelli. Entonces, en honor al evangelista Torricelli, también se puede representar como Thor. También es otra forma en que nosotros vamos a ver en libros, en bibliografías, que ellos marcan o miden la atmósfera. ¿Y a qué equivale un Thor? A 760 milímetros de mercurio. Entonces ellos lo hicieron por honor al evangelista Torricelli para darle como que un reconocimiento o agradecerle la importancia de su aporte. Entonces ellos le pusieron Thor. Entonces un Thor es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Y esto a qué equivale? Como estamos a nivel del mar, a esto equivale a una atmósfera. Por eso es que nosotros cuando se mira a nivel del mar, la presión atmosférica va a ser de una atmósfera. ¿A qué equivale entonces una atmósfera? Esto nos va a servir para hacer las conversiones. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio o a 760 Thor. Entonces, eso quiere decir que la presión atmosférica al nivel del mar equivale a una atmósfera, que es 760 milímetros de mercurio, 76 centímetros de mercurio o 760 Thor. Esto va a ser en cualquier isla o en cualquier costa en el mundo. Este va a ser el valor. Siempre que nosotros estemos a nivel del mar, este va a ser el valor. Por eso les digo, lo que hace que la presión atmosférica tenga un cambio es la altura. Y como nosotros ya sea siempre vamos a estar a nivel del mar, la altura va a ser la misma. Entonces, vamos a obtener siempre la misma presión. Por eso es que acá la presión en B, como es la misma altura a la que se encuentra A, va a ser la misma. Un ejemplo claro es muchos aquí les gusta el fútbol. Entonces, cuando indican que les va a afectar a un equipo la altura, es porque la presión atmosférica, ya que a mayor altura, la presión atmosférica va a ser menor, por lo que hay menos oxígeno, ¿sí? Vamos a hacerle aquí un dibujito, no soy muy bueno para dibujar. Digamos, aquí está. Entonces, vamos a poner aquí el agua. Aquí es el mar. Entonces aquí vamos a poner a una persona. Y aquí vamos a poner a otra persona. Vamos a, voy a borrar esto. Ahí está. Vamos a decir que esto es la atmósfera. ¿Sí? Vamos a decir que esto es la atmósfera. Entonces vemos, ¿cierto? Que aquí, para acá, tenemos una mayor altura. Y de aquí para acá, tenemos menor altura. Esto medido desde la atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí, todo esto son gases, ¿ya? Todo esto de acá son gases, que son los que nos rodean
y ejercen una presión a nosotros. Entonces, como hay mayor altura, hay más gases encima de nosotros. Entonces, la presión atmosférica va a ser mayor aquí en esta parte. Ahora, en esta parte, la capa de gases que está sobre nosotros es más baja, es más pequeña. Entonces, la presión atmosférica es menor. Entonces, ya que a mayor altura, la presión atmosférica va a ser menor, ¿sí? Nosotros estamos más, la altura sobre el nivel del mar, entonces estamos cubiertos de menos capa de gas, entonces va a ser menor, por lo que hay menos oxígeno. En este punto hay menos oxígeno. Y si hay menor altura, hay más oxígeno. ¿Por qué menor altura? Porque aquí estamos a nivel del mar, menor altura, pero hay más gases encima de nosotros, entonces por eso es que va a haber mayor oxígeno. Por eso al nivel, muchas personas que se enferman ahora con lo del COVID y todo esto, es que por falta de oxígeno, que les cuesta respirar y todo eso, a muchos les están recomendando que se vayan no de paseo ni a descuidarse, sino que vayan al mar, ya que por la altura ahí se puede obtener más oxígeno, es más fácil respirar, aprovechamos mucho más el oxígeno. Entonces, por lo que si estamos realizando una actividad física al nivel del mar, vamos a poder respirar más fácilmente y podremos recuperarnos con mayor facilidad. Lo contrario, si estamos en un lugar alto, tenemos menor oxígeno, por lo que vamos a sentir más el golpe de la falta de aire, porque tendríamos que acomodar a nuestro organismo, primero acostumbrarlo al organismo. Por eso les decía yo, les tocaba el tema del fútbol. Es algo que todos estamos, la mayoría, pues les gusta y están relacionados con esto. ¿Qué pasa? Que cuando aquí van a jugar los de Mazate, estos que están así en la parte costera, vienen o suben a jugar a Quetzaltenango. Entonces, a ellos les cuesta un poquito adaptarse al clima. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a entrenar allá en la costa. Hay un mejor aprovechamiento de oxígeno, es mucho más fácil recuperarse de la falta de aire, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos aquí a la parte alta se vienen a cansar más rápido y empiezan a tener problemas de falta de oxígeno. Hubo una época ya hace varios años, hace años atrás, que una vez, y eso fue muy sonado, fue en Quetzaltenango, vino, no sé si Trinidad y Tobago o fue un país de esos, de estos, de así como que de una isla, y vinieron a jugar contra Guatemala. Entonces, ¿qué hicieron los de Guatemala? Nos llevaron a jugar a Quetzaltenango, porque ahí, por la altura y todo eso, entonces ya la selección de Guatemala ya había ido a entrenar, ya se había ido a acostumbrar, porque el cuerpo se acostumbra, el cuerpo está maravilloso que se acostumbra a todo. Entonces, vinieron y ellos fueron a entrenar allá. Fueron a entrenar, se acostumbraron, y cuando les tocó el partido contra este país, los llevaron a jugar a Quetzaltenango. ¿Qué pasó? Al llegar casi a medio tiempo, pasando el medio tiempo, muchos jugadores del otro país empezaron a quedarse sin oxígeno, se empezaron a desmayar y todo. Entonces, ¿por qué se da eso? Es por esto, porque allá, por la altura, hay menor oxígeno, entonces cuesta y sienten que les hace falta el aire, porque no están acostumbrados a eso. Entonces, por eso muchos países ya que se dedican y les gusta el fútbol, lo que hacen es que llevan a sus selecciones a otros lugares donde hay mayor altura para que sus jugadores se vayan acostumbrando a esos cambios de clima, a esos cambios de altura. Entonces, en otras palabras, sabemos que a mayor altura, menor presión atmosférica. Por lo tanto, menos cantidad de aire
por lo que tendremos menor cantidad de oxígeno. Y a menor altura, mayor presión, mayor cantidad de aire y mayor cantidad de oxígeno. Ahora la presión atmosférica no es constante, ¿sí? La atmósfera, sabemos entonces que la atmósfera es la envoltura de gases que rodea al planeta y está compuesto principalmente por mezclas de gases que se denominan aire. Ahora la presión es la fuerza aplicada a una unidad de área. La presión atmosférica cambia de forma inversamente proporcional a la altitud. Aquí lo que nosotros vamos a ver es la altitud. A nivel del mar es mayor la cantidad de aire, por lo que habrá mayor presión atmosférica. Por el contrario, a mayor altitud hay menos aire, por lo que habrá menos presión atmosférica y la magnitud de esta cambio es de 10 kilopascales. Aquí nos dan una tabla, les muestro una tabla que encontré que es más o menos la altitud frente a la presión atmosférica. Entonces vemos a una altura de 0 metros, 0, cuando hablamos de 0 metros, estamos diciendo en una altitud que estamos a nivel del mar, o sea, la altitud está medido sobre el nivel del mar. Entonces por eso es que se dice, está a una altitud de 300 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Porque el nivel del mar es nuestro punto cero. Y ahí fue donde Torricelli hizo el experimento. Entonces, por eso, a esta altura, o sea, a una altitud de cero, nuestra presión es de 101, no, 325 kilopascales y una presión de 1 bar. Ahora, cuando hay una altura, sube 1 a 1000 metros sobre el nivel del mar, ya vemos que nuestra presión atmosférica va a disminuir, ¿sí? Ya baja a 89. Ya después seguimos subiendo, llegamos a 5 metros, 5000 metros sobre el nivel del mar, ya vemos que baja aproximadamente a 54 kilopascales. Ya si sigue subiendo a 10.000 metros sobre el nivel del mar, ya baja a 26 kilopascales. Entonces, así vamos viendo que la presión atmosférica, conforme nosotros nos vamos subiendo, vamos alejándonos sobre el nivel del mar, la presión atmosférica va disminuyendo. O sea que esto es inversamente proporcional. A mayor altura, menor presión atmosférica. A menor altura, mayor presión atmosférica. Entonces, el aire que nos rodea, aunque no lo notemos, pesa y por lo tanto ejerce una fuerza sobre todo el cuerpo debido a la acción de la gravedad. Esta fuerza por unidad de superficie es la denominada presión atmosférica. La presión atmosférica depende de muchas variables, sobre todo la altitud. Cuando más arriba en la atmósfera nos encontremos, la cantidad de aire por encima nuestro será menor, lo que hará que también sea menor la presión que éste ejerza sobre un cuerpo ubicado ahí. Vamos a ver aquí un gráfico donde muestra que los valores promedios de la presión atmosférica es en función de la altitud. Aquí vemos la altitud. A menor altitud, mayor la presión atmosférica. ¿Sí? Vemos a una altitud. Vemos acá que la presión atmosférica
aquí es donde en este punto tenemos la mayor presión atmosférica y está a una altitud de 0. Aquí en 500 vemos que está a una altura aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros. Ahora ya conforme la altura va aumentando, vemos que la presión va disminuyendo. Entonces podemos ver cómo la presión atmosférica desciende con la altura, mostrando un decrecimiento aproximadamente exponencial. Aquí vemos un decrecimiento exponencial. Entonces, a menor altura, mayor presión atmosférica. Conforme nosotros vamos subiendo, la presión atmosférica va disminuyendo, ¿sí? Aquí está cómo fue que realizó el experimento, que la presión atmosférica, además de la altitud, depende de muchas otras variables. Ya la situación geográfica, la temperatura, como les dije al principio, Torricelli lo hizo en ciertas condiciones, lo hizo a 0 grados al nivel del mar, entonces él tomó en cuenta varias cosas. Entonces, la presión también puede variar, depende de la situación geográfica, como puede ser la temperatura, la humedad y las condiciones meteorológicas son sus principales condiciones. Precisamente la relación que existe entre la presión atmosférica y el tiempo en un lugar hace que esta sea una variable fundamental. La presión debido a la atmósfera puede medirse de forma relativamente sencilla. Torricelli fue un matemático italiano, llevó a cabo el experimento. Torricelli tomó, como les había indicado, el vidrio y hizo todo este procedimiento. Vemos entonces que hay varias variaciones. Entonces, en estas variaciones periódicas se pueden decir que se pueden reducir fundamentalmente en 3 tipos. Las variaciones diarias, la variación anual, que la variación diaria suele tener 2 máximos y 2 mínimos. En los países tropicales los máximos se producen a las 10 y 22 horas, mientras que en los mínimos ocurren a las 4 y a las 16 horas. En esta doble oscilación, el valor más alto es el de las 10 horas y el valor más bajo es el de las 16 horas. La amplitud de esta oscilación no es grave, asciende raramente los 4 milímetros de mercurio, por lo general es más acentuada en verano que en invierno. La variación anual, lo que se haya influida por la latitud, siendo las variaciones mayores en las zonas de latitud altas, salvo hay pequeñas, la presión es máxima en invierno y mínima en verano. Comportamientos que se deben en gran parte a la marcha de las temperaturas. En invierno aumenta la presión, pues el aire está frío y con ello se incrementa su densidad. De ahí están las variaciones locales. Las variaciones locales son las oscilaciones que experimentan la presión atmosférica en un mismo lugar, no son exageradamente, en cambio sí es muy marcada su variedad con la latitud. Como les enseñé la gráfica anterior, que a mayor altitud, menor presión atmosférica. Y las variaciones irregulares, además de las variaciones regulares o periódicas, la presión atmosférica acusa continuamente otras de los caracteres irregular debido a al pasaje frecuente de centros de alta y bajas presiones que determinan la circulación de masas de aire sobre la localidad considerada.
Muy en general, condiciones de presión de alta que corresponden en tiempos buenos, vientos suaves y temperaturas relativamente bajas, y las presiones bajas con tiempo cálido, nublados, con lluvia, vientos, etc. La magnitud de las variaciones irregulares crecen con la latitud. Así, en las zonas del norte muestran el país de diferencia entre la presión más alta y la presión más baja. Ahora vamos a ver la medición. Para nosotros medir la presión atmosférica utilizamos los barómetros, que son los instrumentos destinados a la medición de la precisión atmosférica con los barómetros. En meteorología son dos los tipos comúnmente empleados: los barómetros de mercurio y los aneroides. El barómetro utilizado en la mayor parte de las estaciones meteorológicas es el barómetro Fortin, perteneciente al primer tipo, que es al de mercurio, este que está acá, que es la de mercurio. Se trata de un instrumento muy sensible y frágil, por lo que siempre se le instala en el interior del edificio de las instalaciones meteorológicas. Este consta de un tubo de vidrio de unos 90 centímetros de largo y un diámetro interior de 12 milímetros, que se encuentra parcialmente lleno de mercurio. Su extremo superior está cerrado y el otro extremo descansa sobre una cubeta con mercurio equilibrándose. Ya, aquí está. Es el mismo principio que utilizó Torricelli. Aquí usamos el mismo principio que se utilizó Torricelli en el barómetro. El tubo va protegido, lo mismo que la cubeta, por un cabezal de metal. En la parte superior existe un tornillo llamado el enrase, que en el momento de efectuar la lectura de la presión hace desplazar la superficie libre del mercurio de la cubeta hasta llevarlo al nivel cero del instrumento. Entonces, aquí eso es lo mismo que hizo Torricelli, el mismo principio se utilizó para crear este equipo. Hay varias formas de calcular la presión atmosférica. Está el modelo matemático de cómo calcular la presión. La presión atmosférica es igual a la densidad por la gravedad por la altura, donde P es la presión, A es la densidad, es la gravedad y H es la altura. Estas fórmulas, si desean, vayan copiándolas para ustedes tenerlas ahí fácilmente para cuando les sirva. Entonces, la presión 1 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 1. Voy a hacer aquí otro dibujito. Aquí está un muñequito y aquí está el otro. Este está a nivel del mar. Aquí en este punto va a ser la presión 1. Y aquí en este punto, donde está este otro muñeco, va a ser la presión 2. Entonces, la presión 1 es la densidad. Esa P no me quedó muy bien. La densidad por la gravedad por la altura 1. Y la presión 2
es la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, aquí, esta altura de acá, ¿a qué va a ser igual? A la altura 2 menos la altura 1. Esta presión 1 va a ser aquí la densidad por la gravedad por la altura 1. Y este de acá va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces vemos que lo único que va a variar es la altura. Entonces, la presión, ¿cómo vamos a calcular la presión? Entonces, la presión 1 menos la presión 2, ¿a qué va a ser igual? La presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 1 menos, voy a borrar esto acá porque no calculé bien, esto acá, esto de acá va a ser la altura. Entonces, la densidad por la gravedad por la altura 1 menos la densidad por la gravedad por la altura 2. Eso va a ser presión 1 menos presión 2. Como bien sabemos, la densidad y la gravedad va a ser la misma. Entonces aquí podemos simplificar. ¿De qué forma lo podemos simplificar? Usando factorización, factor común la densidad y factor común la gravedad. Entonces esto nos va a quedar igual a presión 1 menos presión 2 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 1 menos la altura 2. Yo lo que quiero saber, yo conozco la presión 1, ¿sí? Yo la presión 1 la conozco. ¿Cuál es la presión 1? Es una atmósfera, como está a nivel del mar, la presión 1 es igual a una atmósfera. Una atmósfera. O a 760 milímetros de mercurio. Entonces yo lo que no sé, ¿cuánto va a valer la presión 2? Yo lo que quiero saber, mi incógnita, es la presión 2. Entonces, ¿qué hago aquí? Despejar. La presión 2 pasa al otro lado, como estás restando acá, pasa a sumar, y paso esto aquí a este otro lado, como está sumando, pasa a restar. Entonces, al despejar, al realizar el despeje, para dejarla todo en función de presión 2, me va a quedar igual a la presión 1 menos la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas, que es la altura 1 menos la altura 2. Ya con esto yo sé que H es igual, es esto de aquí, es igual a altura 1 menos altura 2. Entonces, H es igual a altura 1 menos altura 2. Entonces, la presión 1 va a ser igual. Presión 2 va a ser igual a la presión 1 menos la densidad por la gravedad por la altura, donde la altura es esta diferencia que tenemos acá. Vamos a ponerlo. ¿Qué va a ser mi altura? Va a ser la diferencia entre estos dos, ¿ve? Esto es la altura.
Por eso es la altura 1 menos la altura 2. Entonces la presión 1, como les decía, es la presión atmosférica. Entonces la presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica menos la densidad por la gravedad por la altura. Y como la presión atmosférica lo podemos poner en que es igual a una atmósfera a 760 milímetros de mercurio o 1.013 por 10 a las 5 pascales. Ahí ya, según nosotros, qué es lo que querramos utilizar. Entonces, este es el modelo matemático. Entonces, con esta fórmula de acá, yo puedo hallar la presión atmosférica en cualquier punto que yo desee. Esta es mi fórmula. ¿Ve? Este es un modelo matemático que utilizamos nosotros en el colegio. Pero hay otra fórmula que el resultado es muy parecido, pero es un poco más exacto. Según evaluaciones y estudios que se han ido haciendo, nos han indicado que es más exacto. ¿Y cuál es? Es esta otra fórmula. Nosotros cortamos como que un pedazo de atmósfera, venimos y extraemos un pedazo de la atmósfera y sabemos que esta va a ser el área. Esta va a ser su diferencial de altura. Va a haber una fuerza 1 hacia, que va de hacia abajo hacia arriba y una fuerza 2 que va de arriba hacia abajo. Entonces, yo sé que la fuerza 1 más un diferencial de la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2. Entonces, la fuerza 1, que es esta, menos la fuerza 2, aquí lo que menos la fuerza 2 es igual, como el diferencial de este lado está sumando, paso al otro lado a restar. Entonces me queda que la fuerza 1 menos la fuerza 2 va a ser igual al diferencial de fuerza 1. Entonces ya sabemos que fuerza es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. ¿Sí? Entonces ya tenemos que la fuerza 1 menos la fuerza 2 va a ser igual. La densidad por la gravedad, la densidad y la gravedad se van a mantener, pero ¿qué es lo que nos puede variar? Es el volumen. Entonces, por eso es un diferencial del volumen. Entonces ya tengo, como tengo que F, la fuerza 1 menos fuerza 2 es igual al menos diferencial de fuerza 1. Entonces aquí lo sustituyo, fuerza 1 menos fuerza 2 lo sustituyo por menos el diferencial de 1. Y me queda como la gravedad por la densidad por la gravedad por el diferencial de volumen. Aquí solo paso el signo hacia el otro lado, todo cambio de signo, todo lo multiplico por el signo negativo y me va a quedar como el diferencial de la fuerza 1, va a ser igual a menos la densidad por la gravedad por la diferencial del volumen. La diferencial del volumen, la densidad por la gravedad, esto es igual a una presión. Presión es la diferencial por presión por el área. Entonces al final me va a quedar que la diferencial de fuerza 1 va a ser igual al área por el diferencial del volumen. ¿Por qué? Porque ustedes ven, el área no me va a cambiar, el área va a ser la misma. Lo único que me va a cambiar es la diferencial de la presión. Entonces aquí tengo que el área por la diferencial de presión
va a ser igual. ¿A qué es igual? A la diferencial de la fuerza 1. La diferencial de la fuerza 1, que es la que tenemos acá, es igual a menos la densidad por la gravedad por la diferencial de volumen. Entonces, menos la densidad por la gravedad por el diferencial de volumen. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es ver qué es cada cosa y de ahí lo vamos unificando para que nos quede la fórmula más completa. Ahora el área por el diferencial de presión va a ser igual menos la gravedad menos la densidad por la gravedad. El volumen es área por altura, ¿sí? Área va a ser constante. Lo que nos va a cambiar es esto de acá, es la diferencial de altura. Entonces, área por el diferencial de altura. Entonces, prácticamente, aquí estoy diciendo que esto de acá, la derivada de volumen es área por el diferencial de altura. Sabemos que la densidad es igual a masa partido volumen, ¿sí? Esto es densidad. Entonces, como venimos y lo vamos a sustituir, aquí vamos a sustituir y así eliminamos densidad. Entonces me va a quedar que el área por un diferencial de la presión va a ser igual a menos la masa partido volumen por la gravedad por el área por un diferencial de altura. Como tengo área acá y tengo el área acá, se eliminan. El área se va con el área y me queda que el diferencial de la presión va a ser igual a menos la masa partido volumen por la gravedad por un diferencial de altura. Entonces vamos a utilizar la ecuación general de estado de gases que nos dice que la presión P por B va a ser igual a N por R por T. Esta fórmula es la ecuación perdón. Entonces, esa es la ecuación general del estado de gases, ¿sí? Entonces, la ecuación general de estado de gases es P, donde P es la presión, B, donde es el volumen, N es el número moles, R es una constante universal de gases ideales y T es la temperatura. ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir eso? Ustedes, que se les queda aquí, miren cómo nos quedó esta ecuación. La derivada de la presión es igual a menos la masa partido volumen por la gravedad por el diferencial de H. Ahora, utilizando la ecuación general de estado de gases, esto nos da que N, que es el número de moles, es igual a masa partido masa molar. Entonces, como la presión por el volumen es igual a, sustituimos en lugar de N ahora que es número de moles, ponemos la masa partido masa molar por la constante universal de gases ideales por la temperatura. Entonces despejo todo para dejar volumen. Dejo solo volumen. Entonces volumen, como la presión aquí está multiplicando,
pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda que la masa partido masa molar por presión por la constante universal de gases ideales por la temperatura. Esta diferencial de presión es la que me había quedado anteriormente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí, sustituir el volumen. Lo voy a sustituir acá. Entonces, al sustituirlo, me va a quedar de esta manera. Yo sé que volumen es la masa partido masa molar por la presión, por la constante, por la temperatura. Lo sustituyo en esta ecuación. Entonces me va a quedar que el diferencial de la presión va a ser igual a menos la masa dividido. La masa dividido la masa molar por la presión. Todo esto lo multiplico por la constante, por la temperatura y todo lo demás lo multiplico por la gravedad por un diferencial de altura. Ahora, ¿qué me toca? Puedo ir simplificando. Con lo de ley de sanguchito, veo que la masa se me va con masa, ¿sí? Entonces estas dos, las masas, se me eliminan. Entonces me va a quedar la gravedad por un diferencial de altura dividido la constante por la temperatura partido la masa molar por la presión. Esto uso de sanguchitos y me va a quedar de esta manera. La diferencial de la presión es igual a menos la masa molar por la presión por la gravedad por un diferencial de altura. Todo esto dividido dentro de la constante por temperatura. Lo que hago ahora, la presión la voy a pasar, aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Un diferencial de la presión con respecto a la presión va a ser igual a menos la masa por la gravedad por un diferencial de altura dividido la constante por la temperatura. Me va a quedar de esta forma la ecuación. Entonces voy a poner las integrales. Aquí voy a usar integrales. ¿Por qué voy a usar integrales? Para eliminar los diferenciales. En este lado voy a hacer una integral que va a ir de la presión 1 hasta la presión 2 por un diferencial de P por partido P igual a menos la masa molar, la gravedad, la constante y la temperatura. Estas son constantes, no van a cambiar. Aquí lo único que va a cambiar es la altura, por eso todo esto como es constante queda fuera de la integral y esto lo voy a evaluar de 0. ¿Por qué de 0? Porque la presión 1 va a ser 0 hasta H por un diferencial de H. Entonces tengo que realizar estas integrales. Al realizar las integrales, al realizar la integral de la derivada de P, me queda el logaritmo de P, evaluado de P1 hasta P2. Y acá me va a quedar esto constante por H, evaluado de 0 a H. Lo evalúo y me va a quedar como el logaritmo natural de P2 de la presión 2 menos el logaritmo natural de la presión 1 es igual a menos la masa por la gravedad partido la constante por la temperatura, esto por H, menos, cierro paréntesis, menos, que es de este menos que está aquí, es de ya de la ecuación, la masa por la gravedad partido la constante por T por 0. Aquí lo que hice es únicamente evaluar las integrales. Ahora ya lo opero y me va a quedar como el logaritmo de la presión 2 menos el logaritmo de la presión 1. Es igual a menos la masa por la gravedad, masa molar por la gravedad partido la constante por T por H. Utilizando los logaritmos, me queda que cuando están restando, estos pueden pasar a dividir.
Estas son las condiciones de los logaritmos. Esto es modelo matemático. Entonces, cuando están restando, pasan a dividir. Cuando están sumando, pasan a multiplicar. Entonces, aquí me queda que el logaritmo natural de P2 partido del P1 es igual a menos la masa molar por la gravedad partido la constante por la temperatura por la altura. Para eliminar logaritmos, yo pongo Euler. Euler en ambos lados. Entonces, Euler y el logaritmo natural aquí se eliminan y me queda solo la presión 2 dividido la presión 1. Es igual. Entonces, Euler elevado a todo esto. Elevado a todo. Entonces, Euler elevado a menos la masa molar por la gravedad partido R de T por H. Aquí por eso ya esta operación vamos a llegar a una fórmula que ya es la que nosotros utilizamos en la universidad. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a dejar la presión 2 de este lado. Entonces voy a despejar y paso, la presión 1 está dividiendo, paso al otro lado a multiplicar. Entonces me va a quedar que presión 2 es igual a presión 1 por Euler elevado a la menos la masa molar por la gravedad partido la constante por T por H. Bueno, yo sé y se recuerda que el volumen es igual a la masa partido masa molar por la presión por R por T, ¿sí? Entonces, y también tengo que la densidad es igual a masa por volumen. Ahorita dejé esto aquí un rato, ¿sí? Estas fórmulas fueron las que también dejé en el otro y ahorita las vuelvo a utilizar. Entonces, la densidad es igual a masa partido masa por... ¿Qué hice aquí? Aquí lo único que hice fue meter el volumen, meterlo a este de acá. Entonces, la densidad me va a quedar igual a masa partido volumen. ¿El volumen a qué es igual? El volumen es igual a la masa partido la masa molar por la presión por la constante por la temperatura. ¿Sí? Esto es densidad. Entonces, la densidad, aquí vengo igual, simplifico. Este se va con este, entonces solo me queda 1 partido R de por T dividido MP. Si yo lo hago por la ley de sanguchitos, al despejar esto me va a quedar la masa molar por P dividido RT. Entonces, esto es densidad. Voy a dejar solo, voy a pasar la presión a este lado, entonces me va a quedar la densidad partido la presión es igual a M, que es la masa molar, partido la constante por T. Entonces, si ustedes ven que esto, lo voy a marcar, esto de acá, es lo mismo a decir esto de aquí. ¿Sí? Entonces, ahora esto lo voy a sustituir, esto lo voy a sustituir aquí. Y me va a quedar de esta manera. La presión 2 es igual a la presión 1 más Euler, menos la densidad por la presión, por la gravedad, por la altura. Para eso me sirvió. Como sé que la presión 1 es igual a la presión atmosférica y sé que la densidad por la gravedad es igual al peso específico, entonces tengo que la presión 2 es igual a la presión atmosférica por Euler menos el peso específico del aire, ¿sí? Partido la presión atmosférica por la altura. Entonces,
¿qué me va a quedar? Como la presión 2 es igual a la presión atmosférica por Euler menos el peso específico del aire dividido la presión atmosférica y esto multiplicado por la altura. Esta es la ecuación que podemos también utilizar nosotros para hallar la presión atmosférica de cualquier punto. Esta es una fórmula más exacta, como les decía, la que hallamos de primero. Esta fue la que se utilizó en básico, diversificado, pero ya a nivel universitario, a nivel que nosotros estamos, para hallar la presión atmosférica, vamos a utilizar esta. Bueno, ahí termina. Estas son las preguntas de la semana 2. Ahorita vamos a empezar con lo que es la semana 3. En la semana 3 lo que nosotros vamos a ver es lo que es la semana 3. Nosotros vamos a ver lo que es la precipitación y la humedad. ¿Sí? Entonces nosotros, el objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca los tipos, la importancia y la aplicación de la precipitación y humedad en las obras de ingeniería civil. Entonces, en meteorología, la precipitación es cualquier forma del agua que cae del cielo. Ya, cualquier forma del agua. ¿A qué nos referimos forma del agua? Que puede ser lluvia, nieve, neblina, rocío, etcétera. Es cualquier forma a cómo caiga el agua. Entonces, la precipitación es una parte importante del ciclo hidrológico y es responsable por depositar agua fresca en el planeta. La precipitación es generada por las nubes cuando alcanzan un punto de saturación. En este punto, las gotas de agua crecientes se forman que caen a la Tierra por gravedad. Es posible inseminar nubes para producir la precipitación, rociando un polvo fino o un químico apropiado. En lugares como en China, Japón y hay otros lugares mucho más avanzados en donde a veces hay escasez de agua, ellos lanzan cohetes con nitrato de plata hacia las nubes. Entonces esto lo que hace es que llega a su punto, hace que llegue a su punto de saturación y empiece a caer. Entonces, dentro de las nubes inyectan nitrato de plata y eso va a generar unas gotas de agua e incrementan la probabilidad de la precipitación. Eso ya lo han hecho en varios lados. Hay muchas obras de la ingeniería civil que son profundamente influenciadas por factores climáticos, entre los que se destacan por su importancia las precipitaciones pluviales. En efecto, un correcto dimensionamiento del drenaje garantiza la vida útil de una carretera, una vía férrea, un aeropuerto. El conocimiento de las precipitaciones pluviales extremas y consecuente dimensionamiento adecuado de los órganos extravasores de las represas garantizan su seguridad y la seguridad de la población y demás estructuras que se sitúa aguas abajo de la misma. El conocimiento de la lluvia intensas de corta duración es muy importante para dimensionar el drenaje urbano y así evitar inundaciones en los centros de población. Entonces, las características de las precipitaciones pluviales que deben conocerse para estos casos son la intensidad, la duración de la lluvia. Entonces, estos dos caracteres están asociados. Para un mismo periodo de retorno, al aumentar la duración de la lluvia, disminuye su intensidad media. La formación de esta dependencia es empírica y se determina caso por caso.
con base a los datos observados directamente. La precipitación pluvial extrema, es decir, con un periodo de retorno de 500.000 hasta 10.000 años, a la precipitación máximas probables son determinadas para cada sitio en particular. La intensidad, cuando ustedes pueden observar que cuando todos dicen, está lloviendo fuerte, esa es la intensidad con la que está lloviendo, ¿sí? ¿Cuántos milímetros o cuántos litros por segundo? O milímetros por segundo. Esa es la intensidad. Es cuando nosotros decimos, está lloviendo fuerte. Es una lloviznita. Cuando es una lloviznita es porque es de intensidad baja. Cuando decimos está lloviendo fuerte o son unos porrazos, decimos muchos, es una intensidad alta. ¿Qué quiere decir y qué dice esto? Cuando la intensidad es pequeña, la duración o cuánto va a tardar la lluvia va a ser mayor. Cuando la intensidad es alta, la duración de la lluvia va a ser, el tiempo de duración va a ser más pequeño. Por eso muchos dicen, lo bueno que está lloviendo fuerte, eso en un ratito se va a quitar. Es por esto. Hay otros que dicen, pues la gran está lloviendo muy poco, eso va a tardar que se quite, mejor vámonos así, de plano nos toca mojarnos, ¿no? Entonces son cosas que no se dicen solo así por así o porque de plano se nos ocurrió, no, sino que todo eso se ha ido por simple vista, hemos ido viendo. ¿Por qué es importante ver la intensidad y la duración? ¿Por qué? Para las obras de la ingeniería. El agua es bendita. El agua, gracias a Dios hay agua. Por medio del agua es que los árboles crecen, hay verduras, hay alimentos, etc. Pero para las obras civiles, el agua las afecta bastante. Entonces, si nosotros no tomamos las mediciones y las precauciones adecuadas, nos va a venir a afectar y a dañar nuestras construcciones u obras civiles. Entonces, existen varias formas de precipitación. Está la precipitación líquida, en donde está la lluvia, llovizna, aguaceros, y la precipitación sólida. Está la nieve, aguanieve, neviza, rocío, escarche y granizo. Entonces, la precipitación es la caída de agua en estado líquido o sólido. Para que se produzca la precipitación necesaria que una masa de aire caliente y cargada de la humedad sufra un proceso de enfriamiento que haga posible la condensación. Está la precipitación líquida, que está la lluvia, llovizna y aguacero. La lluvia, son gotas de agua con un diámetro superior a 0.5 milímetros y a velocidad que varían de acuerdo a su intensidad. Se puede dividir en lluvia ligera, que con intensidades de 2.5 milímetros hora, lluvia mediana o moderada, que es una intensidad entre 2.5 y 7.6 milímetros hora, y una lluvia intensa o fuerte, que estamos hablando que la intensidad es mayor a 7.6 milímetros hora. Luego está la llovizna. La llovizna se consiste en gotas de agua con diámetros que varían de 0.1 a 0.5 milímetros y su intensidad es generalmente de 1 milímetro por hora, por lo cual aparentan estar flotando en el aire. También facilita que sigan la dirección del viento. Por eso cuando hay una lloviznita y pega el aire, todo eso se viene encima de uno. Entonces de ahí están los aguaceros. Los aguaceros es una lluvia
torrencial que produce una lámina de agua de 1 milímetro o más por 1 minuto. Este cae generalmente en un área pequeña y va acompañada de vientos fuertes que pueden causar daños de la gravedad. De ahí vemos lo que es la precipitación sólida. La sólida está la nieve. La nieve es la precipitación de cristal de hielo, en su mayor parte ramificados o estrellados. De ahí vemos el aguanieve. El aguanieve es una precipitación de nieve en fusión mientras cae sola o con lluvia. Por eso le dicen aguanieve. De ahí está la nevisa, que la nevisa es una nieve en forma granular y compacta que se produce por cambios de temperatura. El rocío, gotas de agua debidos a la condensación directa del vapor contenido del aire adyacente a superficies. De ahí está el escarche, que son cristales diminutos de hielo. Y por último está el granizo, que el granizo ya son precipitaciones de trozos de hielo cuyo diámetro ya están de 5 milímetros o más, ¿no? Es muy importante conocer lo que necesitamos nosotros conocer de la precipitación es la cantidad total, la distribución en el espacio y temporal a través de los meses del año, la intensidad, duración y frecuencia. Eso es lo que nosotros son los datos que nosotros necesitamos. Bueno, ya estamos en la hora y vamos a seguir con esta diapositiva la otra semana. Entonces, seguimos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Como les comentaba, para los que quieran mi número y escribirme sobre dudas y eso, lo pueden hacer. Escríbame al correo que quieren mi número, yo se los envío para que así me puedan escribir para podernos comunicar y resolver alguna duda que ustedes tengan. Entonces, muchas gracias por su atención. Seguimos la próxima semana. Hasta luego.